Aló. Profesor, buenas tardes. Sí, se le escucha. Gracias, muchas gracias por eso. A ver, ustedes saben, el día de hoy, la idea es hacer un repaso. Es un repaso a través de un conjunto de preguntas, de un cuestionario, de preguntas, con las cuales se busca, vamos pues, recordar todas las ideas presentadas a lo largo de estos meses que hemos estado juntos. Bueno, lo hacemos rápido porque demora mucho tiempo. A ver, primera pregunta. Imagino que ustedes tienen ahí el material, ¿no? ¿Puede señalar alguno de ustedes cuál es la respuesta? ¿Podría señalar a alguien la respuesta? Veamos si están haciendo acá. A ver. La A. Profesor. A ver, no, decía si alguien puede contestar, dar la respuesta a la primera pregunta. La A. La A. Bueno, efectivamente es la A. La razón por la cual es la A es muy sencilla, ¿no? Tenemos dos preguntas. ¿Cómo es el origen de nuestras valoraciones? Esta es una pregunta de orden axiológico y cómo podemos diferenciar racionalmente las acciones buenas de las acciones malas es una pregunta abordada por la ética, ¿no? Ya saben ustedes, la axiología estudia el valor, la ética tiene como principal preocupación la búsqueda de criterios razonables y racionales para establecer qué es lo bueno y qué es lo malo. La pregunta número 2. A ver, vamos a ver la pregunta 2. 2. ¿Cuál es la respuesta, por favor? Me lo dicen, no lo escriban. La C. La C. A ver, veamos por qué sería la C o por qué otra, ¿no? Bueno, la respuesta es la E. Enseñanza impartida por los sofistas, ¿no? ¿Por qué la E y no la C? Hay que recordar que los sofistas cobraban por enseñar, enseñaban retórica, gramática, disciplinas en las cuales asumían que conocer, ¿no? Asumían que conocían y que por lo tanto podían enseñar. O sea, se trata acá de eso, ¿no? En el caso de estos filósofos, la idea era de que el profesor debía instruir y brindar conocimiento. Recuerden a Sócrates diciendo, yo solo sé que nada sé. O sea, claro, la pregunta es, ¿cómo si no sabe puede enseñar? ¿O qué está enseñando si él dice que no sabe? ¿No? Claro, el mismo Sócrates dice que él no enseña nada. El único que hace, dice, es hacer que sus conciudadanos comiencen a revisar sus creencias, ¿no? Y ver si están justificadas o no. O sea, él no enseña en el sentido de instruir, de brindar conocimiento, ¿no? Entonces ahí tenemos la respuesta. La pregunta 3. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Alguien puede señalar la respuesta, por favor?
Recordemos que acá estamos pidiendo que señalen las respuestas, no, que no es una evaluación, es un repaso. Hay que tratar de acertar, sí. Aquí. ¿Cuál sería aquí? Existen pasiones negativas, además de... Para llegar a la respuesta hay que considerar que Platón desarrolló una concepción tripartita del alma. O sea, el alma tiene tres partes o tiene tres funciones, que plantea una distinción entre las pasiones, ya que considerabas que unas son innobles, pero que otras nobles, es decir, que son buenas si son dirigidas por la parte racional. No hay que recordar, no hay un alma racional, un alma irascible, un alma concupiscible. Claro, la idea es que el alma racional dirija a la irascible y a la concupiscible, ¿no? Aquí lo que encontramos son las pasiones, pero las pasiones que deberían estar, digamos, que dirigidas por la razón, ¿no? Pueden ser consideradas en algunos casos pasiones nobles. Las que no están dirigidas por la razón serían las pasiones innobles. 4. ¿Cuál es la respuesta? Por favor. ¿Cuál es la respuesta de la 4? ¿Cuáles son las respuestas? La respuesta de la 4. ¿Alguien puede decirle, por favor? La respuesta a las 4 es la D. Hay que recordar porque, digamos, nosotros, creo que ha sido cuando hemos visto estética, que ahí en una de las láminas estaba este cuadro, ¿no? Este cuadro que es la Escuela de Atenas de Rafael, donde aparece en el centro Platón, Aristóteles. Platón señalando con su dedo hacia arriba, Aristóteles señalando con su mano, ¿no? Con el dedo de la mano hacia abajo. Y decíamos que, claro, no fue un cuadro que se pintó arbitrariamente, sino que consideraba las posturas de ambos autores, ¿no? Y en el caso de Platón, con la mano levantada hacia arriba, con el dedo señalando hacia el cielo, trataba de darse cuenta de la concepción platónica de que las esencias de las cosas estaban en otro mundo, ¿no? En otro mundo, en el mundo de las ideas, ¿no? No en el mundo sensible en el que nos situamos. Y en el caso de Aristóteles estaba con la mano en dirección hacia abajo, hacia el suelo, para con ello dar cuenta que las esencias de las cosas no se hallaban en otro mundo como pensaba su maestro Platón, sino se hallaba en el mundo del cual formamos parte, porque las esencias de las cosas no están separadas, no están en las cosas mismas, están en el mundo mismo, ¿no? Entonces ahí la respuesta es la D, ¿no? Luego tenemos la pregunta 5.
¿Alguien puede señalar la respuesta? Mm. ¿Nadie puede señalar la respuesta? Bueno, la respuesta es la D. La respuesta es la D, ¿no? ¿Por qué es la D? Bueno, es la D por lo siguiente, ¿no? Se habla de Roberto, Roberto es un empirista. Y en el caso de Matías, ¿no? Se nos dice que Matías consideraba que los sentidos son engañosos y que la experiencia no puede ser fuente de conocimiento. Él considera que nuestras ideas son únicamente innatas. Hay que ver ahí que, claro, se acerca a la idea de Descartes, pero hay una diferencia con Descartes. Descartes creía que las ideas podían provenir de la experiencia, podían provenir de la razón, pero que habían ideas innatas. O sea, Descartes no dice que las ideas innatas sean las únicas, ¿no? Simplemente que hay ideas provenientes de la experiencia sensible, ideas provenientes de la razón, pero están estas ideas innatas. Innatas quiere decir que siempre han estado con nosotros, ¿no? No es que las hayamos incorporado, es que siempre han estado con nosotros. Y recordemos que Descartes sostiene que es muy importante, son estas ideas innatas, ¿no? La importancia de estas ideas innatas es porque permiten afirmar la existencia de Dios para Descartes, ¿no? Dado que este sería el que las ha puesto. Pregunta 6. Aquí la respuesta es D. Asume una postura marxista, ¿no? Recordemos, o sea, que entre otras cosas lo que se ha resaltado del marxismo es la forma en que establece cuál es el papel de la filosofía, ¿no? Y esto ha sido tomado de lo que se conoce como las 11 tesis sobre Feuerbach, ¿no? La 11ª tesis sobre Feuerbach es la que refiere a la filosofía y al papel de la filosofía, ¿no? Y señala que la filosofía solo ha servido para interpretar de diversos modos el mundo, cuando de lo que se trata es de transformar. O sea, esta afirmación, que acá lo hemos resaltado en rojo, es literal, o sea, es literal. Es una traducción literal de lo que dice Marx en su 11ª tesis, ¿no? La traducción del alemán. Es literal, ¿no? Ahí no hay interpretación en realidad. Hay que tener cuidado, sí, porque en la primera parte de la pregunta se habla pues de inversión de valores, se habla de eh, liberación individual y social. Claro, cuando se habla de inversión de valores, uno podría pensar en Nietzsche, pero ojo, ahí no se está refiriendo al papel de la filosofía, ¿no? Pregunta 7. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta a la 7 es esta, ¿no? La A. Hay que recordar que para Marx el hombre es un ser activo.
¿Qué quiere decir que es un ser activo? Que está interrelacionándose, estableciendo una relación con el entorno, con los otros hombres, consigo mismo. Y el trabajo es la clave para entender lo que ha pasado con esas relaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque la enajenación del trabajo supone la enajenación del hombre y su relación con su entorno, con los otros hombres, consigo mismo, ¿no? Pero todo esto es resultado de las relaciones sociales. Ya hemos dicho, cuando hablamos de esclavismo, estamos hablando de relación social. Cuando hablamos de feudalismo, estamos hablando de relación social. Cuando hablamos de capitalismo, estamos hablando de relaciones sociales. Y cuando hablamos de comunismo, estamos hablando de relaciones sociales, ¿no? Es decir, el ser humano ha pasado por diferentes relaciones sociales desde que la sociedad se dividió en clases sociales, ¿no? Bueno, pero acá la respuesta es la A, ¿no? Por el trabajo construye la sociedad y establece relaciones con los demás hombres, con la naturaleza, ya hemos dicho, ¿no? Consigo mismo, y por lo tanto la esencia humana se tiene que entender como el resultado de las relaciones sociales de producción. Pregunta 8. Respuesta. La respuesta de la pregunta 8 es esta, ¿no? Ahí he señalado dos alternativas, una sombreada y la otra sin sombrear. O sea, las dos alternativas están con el mismo color rojo, pero una está pues sombreada y la otra no. Claro, la respuesta es la que está sombreada. Marco las dos porque podría pensarse que la respuesta es la 2. Además ha habido un error ahí al consignarla esta en algunos casos como respuesta, pero no, ¿no? O sea, la respuesta aquí es la C. Bueno, ¿de qué trata la pregunta? Hasta la pregunta anterior teníamos las dos primeras semanas de clase. Definición de filosofía y una breve historia. En la definición de filosofía, ahí también habíamos visto disciplinas, ¿no? Todas las disciplinas que hay en filosofía, así rápidamente, ¿no? Historia de la filosofía, y habíamos visto, pues, Sócrates, sofistas, Platón, Aristóteles. Pasábamos al mundo moderno, ¿no? Ahí habíamos visto a Descartes, racionalista, a Locke, Hume, empiristas. Habíamos visto a Kant, ¿no? Que se coloca en una suerte de punto intermedio, ¿no? De tercera posibilidad de responder a la pregunta ¿qué podemos conocer, ¿no? Y luego, bueno, habíamos visto filosofía latinoamericana. Esta octava pregunta busca dar cuenta de lo que habíamos visto de filosofía latinoamericana y peruana, ¿no? ¿Qué cosa es lo que se está preguntando? Por la corriente filosófica peruana del siglo XIX. Recordemos, ¿no? En la periodización de la filosofía latinoamericana tenemos colonial, escolástica, romántica, ilustrada, espiritualista, ¿no? Y las más recientes. En el caso del siglo XIX, ahí teníamos ilustrados, románticos y positivistas.
En el caso de los románticos, en el caso peruano, teníamos a dos posiciones, ¿no? Dos posiciones que se enfrentan luego de haber conseguido la independencia. Aquellos que eran partidarios de la soberanía de la inteligencia y aquellos que eran partidarios de la soberanía popular. Se hacía mención a Bartolomé Herrera, que era un conservador y que creía en esta fórmula de la soberanía de la inteligencia, y estaba Benito Lazo, que creía más bien en la soberanía popular. Ahora bien, en la pregunta se nos menciona a dos personas, ¿no? Periodistas, César y Felipe, ¿no? Estas dos personas, ¿sí? Coinciden en una cosa, ¿no? ¿Sí? Coinciden en que, digamos, los gobernantes no pueden ser cualquiera, y que los ciudadanos lo que tienen que hacer es obedecer al gobierno y las leyes. En eso coinciden, o sea, implícitamente coinciden. O sea, los dos son conservadores. O sea, las dos posturas coinciden en el conservadurismo, ¿no? Ya sea por la soberanía de la inteligencia en César, por el papel pasivo del ciudadano que postula Felipe, ¿no? Entonces, ambos tienen pues una postura conservadora. En el caso de la pregunta 9, a ver, veamos. Ahí ustedes la pregunta, ¿cuál es la respuesta? Si alguien sabe la respuesta o tiene ya marcada una clave como posible, sería bueno que lo señale, ¿no? Si no, sigamos. La respuesta aquí es razonamiento, en definitiva, inductivo. En la medida en que la conclusión se deriva de estudios y pruebas de diversos lugares particulares, en los que se hallaron idénticos patrones de operaciones criminales, la conclusión, ¿no? La conclusión que sacan los soviéticos fue producto de un razonamiento inductivo, ¿no? O sea, se dice, encontraron en el campo tal, encontraron en este otro campo, encontraron en el campo de Auschwitz, y por lo tanto concluyeron. O sea, estamos pasando de casos particulares y proposiciones que dan cuenta de esos casos particulares a una generalización, ¿no? Recuerden, inductivo, pasar de lo particular a general; deductivo, de lo general hacia lo particular, a la inversa, digamos. Pregunta 10. Ahí tienen una pregunta, por favor. Bueno, aquí en esta pregunta, como en el anterior, la temática es lógica, ¿no? Inducción, deducción, lógica, ¿no? Se acordarán ustedes que en lógica decimos que un razonamiento es válido porque se ha deducido correctamente la conclusión de las premisas. Pero hay razonamientos que son falaces, que son falsos, aunque persuasivos, decíamos, ¿no? O sea, las falacias se conocen como razonamientos incorrectos, pero que son persuasivos, es decir, que pueden o que están construidos en dirección a apelar a las personas
y lograr que sea aceptado. Apelar a sus sentimientos, apelar a sus emociones, apelar al miedo, apelar a todo aquello que va más allá de lo lógico, que más bien remite a lo psicológico, o también al uso del lenguaje. En este caso, ¿no? Se habla de un candidato y ¿a qué está apelando el candidato, ¿no? Está apelando, se dice, a una falacia ad verecundiam, ¿no? El candidato apela a la autoridad que emana de sus grados y títulos académicos para afirmar su capacidad como político capaz de solucionar los grandes problemas del país, lo cual corresponde a un plano distinto, ¿no? O sea, más allá de los grados y títulos, lo que yo tengo es que presentar los problemas y sus soluciones, si quiero que me elijan, ¿no? Los títulos, hemos tenido presidentes con grandes títulos y sin embargo no solamente no han resuelto nuestros problemas, sino inclusive nos han complicado, ¿no? Bueno, aquí tenemos una falacia verecundia. Ad baculum se apela a la fuerza, misericordia, se apela pues a la piedad, a la conmiseración. Ignorancia, se pretende que se valide algo porque se ignora lo contrario. Y ad populum, bueno, se apela al consentimiento popular, ¿no? ¿Qué dice el pueblo? ¿No? La voz del pueblo es la voz de Dios. Es una falacia, ¿no? Entonces la respuesta es verecundia, ¿no? Se apela a la autoridad. Disculpen un ratito, ¿no? La pregunta 11. A ver. ¿De qué se trata en la pregunta 11? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta es la C. La investigación científica no puede estar exenta de crítica, ¿no? Acá se quiere presentar a la investigación científica como una investigación a partir de la cual se pretende incuestionable los resultados de la misma, ¿no? Y eso no. La investigación científica no puede estar exenta de crítica, dado que el conocimiento científico se caracteriza por ser falible y perfectible. Bueno, hay lo que se llama el cientificismo, que no hay que confundir con, digamos, el valorar los conocimientos científicos, ¿no? El cientificista cree que solo la ciencia nos puede brindar conocimiento verdadero y que los conocimientos de la ciencia son incuestionables, ¿no? Eso lo sostienen muy pocos científicos y muy pocos epistemólogos. Ningún epistemólogo, creo yo, podría sostener algo así. En realidad, claro, porque además la historia de la ciencia nos revela eso, ¿no? Que conocimientos que desde la investigación científica fueron afirmados como verdaderos, luego han sido modificados, cambiados, sustituidos por otros, ¿no? Y no podríamos sostener categóricamente, absolutamente, la infalibilidad de del conocimiento científico o de la investigación científica, ¿no?
Luego tenemos la pregunta 12. A ver, por favor, ¿cuál es la respuesta? A ver, sí. Dado que no están respondiendo qué alternativa les parece la correcta, por lo menos hagan el ensayo de en un papel plantearse la respuesta, ¿no? Para que luego cuando señalemos nosotros cuál es la respuesta y una cierta justificación de ella, vuelvan a revisar el material que tienen, las clases, refuercen su conocimiento. Bueno, la pregunta 12. Imagino que ya deben tener la respuesta. La respuesta es la C, razonamiento desde la perspectiva formal. Aquí se trata de, digamos, de esta afirmación, ¿no? El juez es boca de la ley. Esta frase alude al enfoque formal, dado que desde esta perspectiva jurídica, el juez solo debe aplicar estrictamente la norma legal sin entrar a analizar su contenido, ¿no? La ley habla a través suyo. ¿A qué se refiere esto? Recuerden ustedes, ¿no? En lógica se habían visto, disculpen, teoría de la argumentación, se había visto que hay tres perspectivas, ¿no? La formal, ¿no? La material y la pragmática, ¿no? Entonces aquí, en esta pregunta, para responderla, tenemos que ir a ese capítulo, ¿no? De la argumentación, a esa clase que giró en torno a la argumentación y la perspectiva o los enfoques en las teorías de la argumentación, ¿no? Y ahí vamos a ver que, claro, más allá del contenido, lo que se nos está diciendo es que lo que determina el juez es lo que se determina como ley. Más allá del contenido, el contenido concreto, lo que determina el juez es ley para todas las partes, ¿no? Es ley para todas las partes. Es decir, todos estamos obligados a acatar lo que diga un juez, porque es por su boca, ¿no? Habla la ley, ¿sí? Eso es lo que se está diciendo, ¿no? Vuelvo a insistir, un juez hasta podría equivocarse, ¿ya? Pero se tiene que acatar lo que diga. Podemos interponer recusación contra el juez, qué sé yo, pero formalmente lo que éste determine es mandato para las partes. 13, disculpen, ¿no? 13. A ver, por favor. Ensayen su respuesta. Ensayen su respuesta, por favor. Bueno, ¿cuál es la respuesta? La polaridad es una característica de los valores. Claro, acá se nos está planteando un contexto, ¿no? Acá nosotros no vamos a responder como historiadores si esto es correcto o no es correcto en términos de si corresponde o no a lo que se juzga que aconteció o que ha acontecido, ¿no? Para responder esta pregunta, un poco que se nos pide entrar en el marco de la disciplina de la axiología. Además, si ustedes miran las alternativas, todas giran alrededor de la axiología. O sea, se nos está pidiendo
que evaluemos lo que se nos está diciendo desde el punto de vista axiológico. ¿Cómo podemos nosotros reconocer ahí cuál es la respuesta? Justamente resaltando, ¿no?, el tema de los valores en juego. Recuerden ustedes, ¿no?, cuando hemos visto el capítulo de axiología, hemos visto características, ¿no? Características. La polaridad es una, la jerarquización o jerarquía es otra, ¿no? Y los grados, grado, polaridad, jerarquía, eso era lo que habíamos visto. Bueno, en este caso se está hablando pues de héroe, que es un valor a partir del cual juzgamos y determinadas acciones pueden considerarse como heroicas. Y claro, lo opuesto a lo heroico es lo traicionero, la traición. La traición. Y en este caso el referente es la patria, ¿no? Es más, la patria, ustedes saben, en el caso de los militares, se juzga pues como el valor más importante, ¿no? Francisco Bolognesi se juzga que entregó su vida por la patria. Es decir, él, hasta su último momento, ¿sí?, colocó como un valor central en su vida la patria, ¿no? Y por eso lo consideramos un héroe. Pero claro, hay otros personajes que, si evaluamos su comportamiento, diríamos que son traidores, ¿no? Entonces ahí tenemos héroes, traición, ¿no? Oposición, polaridad. Esta es una característica de los valores, ¿no? La pregunta 14. A ver, por favor. La. La A. La A, efectivamente. Y nuevamente ahí se nos da un contexto y se nos pide que evaluemos ese contexto respecto a la idea de Nietzsche acerca de la naturaleza humana. O sea, ahí lo que interesa es la idea de Nietzsche, ¿no? Es claro, el contexto nos habla de la Biblia y de un personaje, ¿no? Aldair, que tiene que actúa de un modo, pero se le pide que actúe, se le ha pedido previamente que actúe de otro, ¿no? Y él ha decidido actuar de un modo que es el que determina su credo, ¿no?, su creencia. Bueno, recordemos a Nietzsche, pues para Nietzsche el hombre se mueve por los instintos y sus valores están vinculados a los instintos, ¿no?, a las pulsiones instintivas, ¿verdad? Pero para Nietzsche el problema con el cristianismo, bueno, con Platón y con el cristianismo, es que estos decidieron reprimir los instintos vitales. O sea, para afirmaron valores, pero valores que resultan de la represión de esos instintos, ¿no? Y a eso alude la respuesta. Quince. A ver, respuesta, por favor. ¿Cuál es la respuesta?
objetivo, ¿no? A ver, recordemos, ya aquí estamos entrando a epistemología, ¿no? Y recuerden ustedes, uno de los temas, el tema central de la epistemología es la delimitación de lo que es ciencia de lo que no es ciencia. Y un elemento que distingue a la ciencia es el método, se dice, ¿no? Otro elemento que distingue a la ciencia, o sea, una característica, es el ser objetiva. Otro es el estar fundamentado, el ser racional, ¿no? Y una de sus funciones es la descriptividad, ¿no? La descripción. O sea, la ciencia describen, explican, predicen, ¿no? Pues bien, ¿aquí de qué se trata, no? ¿A qué característica se alude en este grupo de estudiantes de antropología, ¿no? Que al estudiar estas formas de pago a la tierra que hay en nuestras comunidades, digamos, ¿no? Estos consideran que ello es una expresión de salvajismo, de prácticas irracionales, etc. Ya él, estudiante de antropología, está afirmando algo y lo está sosteniendo como algo objetivo. Es decir, supuestamente está dejando de lado lo más posible las valoraciones hechas en base a ideas personales y prejuicios para comprender el objeto de estudio tal cual se presenta, ¿no? Pregunta 16. ¿Cuál es la respuesta, por favor? Bueno, la respuesta es la C. ¿Cuál es aquí la idea, no? Bueno, acerca de la verdad hay varias teorías, ¿no? Una de ellas es la de la verdad como utilidad. La verdad como utilidad. ¿Cómo es eso de la verdad como utilidad, no? Que claro, yo lo que me interesa es deducir consecuencias que yo luego pueda corroborar, ¿no? ¿De qué está haciendo ahí el fiscal? ¿No? Lo que está haciendo es evaluar, ¿no?, un caso, estando convencido de que existen motivaciones para asesinarlo y toma pues ahí como versión a partir de la cual investigar la de una de las personas, ¿no? En este caso el fiscal asume la versión de Rosario porque le resulta más útil para llevar la investigación y alcanzar la justicia. La verdad, pues, como utilidad relaciona la verdad con las consecuencias beneficiosas que se pueden extraer de los enunciados.
Luego tenemos la 17. Pregunta 17. A ver, por favor, respuesta. Profesor, una pregunta. Y Sí, la dime. verdad, y la verdad por evidencia, ¿me podría dar un ejemplo, por favor? A ver, yo te pregunto, ¿de qué color es tu pared, la pared que tengas más cercana? Verde limón. Ya está, es evidente. Yo te puedo decir, no, no es verde limón, y tú me dirás a mí, pero es evidente, la estoy viendo. Es una evidencia empírica. Yo te pregunto a ti, ¿no? ¿Cuánto es 2 más 2? Tú me dirás 4. Yo te digo, no, es 5. Tú me dirás, no, pero es evidente, ¿cómo que 2 más 2 es 5? Es evidente, o sea, mm, yo no necesito, no más que de tener una cierta claridad racional para eso, no necesito más. Yo no necesito, no sé, probar nada ahí, ¿no? Que medie nada, es evidente. O sea, cuando se habla de evidencia se habla de eso, ¿no? O sea, es claro, es claro, es tan claro que no necesita probarse. La verdad es tan clara. Si yo digo, no, A es igual a A, es un principio, ¿no? Se conoce como el principio de identidad. Es evidente, ¿no? ¿No? Es evidente. O sea, no. ¿Qué tengo que probar ahí? No tengo que probar nada, ¿no? Es evidente. Es evidente quiere decir eso, ¿no? Que no media nada más, porque de inmediato se nos presenta como verdad. O sea, Descartes, por ejemplo, decía que solo demos por verdad aquello que se muestra claro y evidente. No evidente, es decir, que ya no se puede ir más allá, no se requiere nada más. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende lo que Sí, profesor, sí se entiende. Muchas gracias. No, de nada, gracias a ti ya les he dicho que las preguntas son pues lo más importante y lo más interesante. Bueno, la pregunta 17. A ver, por favor. ¿Quién puede dar la respuesta? Bueno, ahí está la respuesta, ¿ya? De no ser verificable por la experiencia sensorial, carece de cientificidad. Recuerden, ¿no? Hemos visto verificacionismo, que es una postura dentro de la epistemología, y hemos visto el falsacionismo, ¿no? Mientras que para verificar, o dentro del verificacionismo, ¿no? Una teoría es verdadera a partir de la experiencia, ¿no? Y de la verificación empírica que vamos haciendo. Para el falsacionismo no. El hecho de que yo tenga 5 datos de experiencia que corroboran algo, habiendo miles, millones, casos innumerables, eso no me dice que algo es verdadero. O sea, cuando yo digo todos los cuerpos caen a 9,8 metros sobre el segundo al cuadrado, bueno, si la idea es que solo se puede afirmar aquello que se puede tener como experiencia, hay innumerable cantidad de casos que tendría que haberse constatado para afirmar que esta proposición es correcta, ¿no? En cambio, el falsacionismo nos está diciendo
que de la teoría se deduce un caso que la contradiga, que la falsee, porque bastaría un solo caso nada más para que la teoría quede falseada. En vez de buscar todos los cuerpos que caen a esa velocidad, busco un cuerpo que no muestre ese comportamiento, porque bastaría un solo caso nada más. Y entonces las teorías científicas, recordarán ustedes, se decía, las teorías científicas son aquellas de las cuales se pueda deducir una proposición que la pueda falsear, ¿no? El problema, decía Popper, es que muchas de las teorías que quieren que ser consideradas como científicas, pero que no lo son, no permiten el falseamiento, porque siempre están introduciendo hipótesis ad hoc. O sea, no hay forma de refutarla, porque siempre están introduciendo una hipótesis que busca salvar esa situación, ¿no? Bueno, pero aquí la respuesta es el verificacionismo. El verificacionismo considera que aquellas teorías que no pueden ser verificadas carecen de toda cientificidad. Únicamente pueden ser entendidas como teorías científicas aquellas teorías susceptibles de ser verificadas a partir de datos de la experiencia sensorial. Luego tenemos la pregunta 18. ¿Sí? Bueno, y acá lo que tenemos es una posición, es la de Taylor, ¿no? Se nos pide respecto a la idea de Taylor, el caso anterior constituye, o sea, se nos pide que evaluemos esto según la idea de Taylor, ¿no? ¿Y a qué se refiere Taylor? Al reconocimiento, ¿no? Teoría del reconocimiento. Pues acá de lo que se trata es de evaluar este contexto que se nos presenta desde la idea del reconocimiento. ¿Y qué cosa es el reconocimiento, no? Es poder aceptar al otro como sujeto y a sus maneras de ver el mundo y la vida como válidas y a construir la identidad a partir del reconocimiento. Pero hay reconocimientos que son, digamos, falsos o aparentan reconocerse, pero que no son en realidad reconocimientos, ¿no? Es el caso que se presenta acá de la mujer, ¿no? Aparentemente se le está reconociendo cuando se dice pues que cumple un rol en la sociedad, la base de la familia, ¿no? Cuidando a sus hijos y encargándose del cuidado del hogar. Ahí hay un reconocimiento falso, hay un aparente reconocimiento. A final de cuentas a la mujer se le está reduciendo a su identidad, se está construyendo sobre la base de restringirla, ¿no? A un rol que además se naturaliza. Hay gente que piensa que lo natural es eso, ¿no? Bueno, y aparentemente Pedro está reconociendo. Es más, nos habla de jamás maltratar a Irma, su esposa, ¿no? Pero sí la está maltratando, ¿no? Al reducir justamente, ¿no? La identidad de su esposa a simplemente pues su condición de madre y de encargada del cuidado del hogar, ¿no? O sea, hay un falso reconocimiento. A ver, por favor, en relación a la pregunta 19, ya su respuesta.
Sí, la respuesta de la 19 tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Entonces acá se cita a o se menciona, ¿no? A un filósofo francés, ¿no? Que está dando cuenta de cómo entiende la persona, ¿no? Y se nos pide, ¿no? Que mm, reconozcamos esto que está sosteniendo este autor a partir de ciertas ideas que sobre el hombre hemos revisado, ¿no? Recordarán ustedes, hemos hablado de Ernest Cassirer, de Max Scheler, el hombre es un animal simbólico, el hombre es una persona, ¿no? Hemos hablado de Marx y Engels, ¿no? El hombre, pues, no tiene una esencia, es un ser que es el conjunto de sus relaciones sociales, ¿no? Que su esencia, o no hay tal esencia, sino nuestra manera de comprender qué es el hombre es a partir de las relaciones sociales que imperan en un determinado momento. Hemos hablado de Aristóteles, el hombre es un animal racional, el hombre es un animal político, ¿no? Bueno, entonces, en el contexto de la antropología y de los personajes que hemos pasado revisión sobre ellos, ¿no? ¿A qué planteamiento se acerca lo dicho por este filósofo Emmanuel Mounier, ¿no? Y ahí, como ustedes verán, la respuesta es semejante al concepto de autonomía existencial de Max Scheler, ¿no? El hombre es persona, tiene conciencia, conciencia de sí mismo, etcétera, ¿no? Bueno, luego tenemos la pregunta 20. A ver, ahí que se nos está pidiendo, ¿no? De acuerdo a la teoría de los valores. Ya está, ¿no? De acuerdo a la teoría de los valores. Bueno, ya hemos hablado hace un rato también de los valores, ¿no? Características. Dentro de sus características está, pues, hemos dicho, la, eh, la polaridad, está la jerarquización, está los grados, ¿no? De intensidad, evidencia del valor. Entonces, bueno, confrontada con esto, ¿cuál sería la respuesta, no? Ambos establecen distintas jerarquías con un resultado común, ¿no? ¿Sí? La Blancanieves es aplicada, ella considera que debe estudiar y, bueno, hace una jerarquización, ¿no? Si uno le preguntara por qué debe estudiar, ella diría, bueno, porque no puede ser que se despilfarre el dinero que mi familia con tanto esfuerzo logra y que invierte en mi educación, ¿no? Peter diría, bueno, no, que en realidad lo más importante es aprender, que no importa tanto el dinero, ¿no? Sino aprender, se está estableciendo una jerarquía, ¿no? Considerando la teoría de los valores, podemos observar que ambos establecen distintas jerarquías valorativas para estudiar, pero en ambos casos su motivación por el estudiar, ya sea en base a una valoración económica o intelectual,
lo conduce a esforzarse, ¿no? Ambos están de acuerdo con estudiar, pero, digamos, para uno esto es una exigencia a partir de el valor económico. Sus familias se están esforzando y consiguiendo recursos, y el otro no, porque debe, simplemente porque hay que aprender, ¿no? Luego tenemos la pregunta 21. ¿Cuál es la respuesta? A ver, aquí la respuesta se tiene que buscar en relación a lo siguiente, ¿no? Ustedes ven las alternativas y van a ver ustedes ahí que se mencionan, ¿no? Mill, Aristóteles, Sócrates, Kant. Y en todo se nos está hablando, ¿no? Principio de utilidad, justo medio, intelectualismo, imperativo categórico, emotivismo, ¿no? Pues bien, aquí se trata de, según lo planteado por Elías, ¿a qué postura de esta se acerca más, ¿no? ¿Con cuál es compatible? ¿Con la postura de Mill, con la postura de Aristóteles, con la postura de Sócrates, con la de Kant o con la de Moore? Es más, la postura de cada uno, no desarrolladas, pero sí están conceptualizadas en las alternativas, ¿no? Principio de utilidad, Mill, justo medio Aristóteles, intelectualismo ético Sócrates, imperativo categórico de Kant, emotivismo ético. Bueno, ¿con cuál es compatible? A ver, reeduquemos a los presos, hagamos que reflexionen sobre lo bueno, que sepan distinguir lo que es malo, bueno, bueno. Eso se muestra compatible con qué propuesta, ¿no? Bueno, ahí la respuesta es intelectualismo ético o socrático. Recordemos, ¿no? Solo actúa bien quien conoce lo que se y actúa mal quien no sabe lo que es. Cuando se nos dice, ¿no? Presentar a los presos y para ello, pues, reeducarlos en valores, hacer que reflexionen sobre lo que es bueno, sepan distinguir. Estamos presuponiendo que saben lo que es bueno, que no saben distinguir lo bueno. Eso es lo que permite presentarlo como compatible con la ética de Sócrates, ¿no? Para que la clave está en el conocimiento. ¿Sí? Luego tenemos el 22. Por favor, ahí den una revisadita a la pregunta y vean qué alternativa proponen ustedes como solución, ¿no? Sí. ¿Cuál es la respuesta? Fíjense, ahí la respuesta es obvia, ¿no? Primero porque estamos en un curso de filosofía. Segundo porque desde las disciplinas que hemos hecho, tendríamos que evaluar en cuál puede incorporarse esto que se está diciendo, ¿no? Y por otro lado, porque, claro, dentro del desarrollo de la disciplina, eh, en la que tendríamos que lugar para responder,
lo que está presentándose aquí es un tema clave, ¿no? Es el tema de la libertad. Toma ahora a tu hijo, tu único hijo, a quien y ofrécelo allí en holocausto, ofrécelo, mátalo. ¿Quién está ordenando eso? ¿Y el hombre qué tiene que hacer? Tiene que elegir, ¿no? Entre hacer lo que Dios le está diciendo. ¿Sí? Justamente en eso consiste la libertad. En que podemos tomar, podemos decidir a partir de la, digamos, capacidad que tenemos de poder responder a las cosas de, a partir de opciones diferentes. Puedo hacerlo como puedo. No hay moral sin libertad. No hay juicio moral que yo pueda hacer de una persona que no ha podido elegir. O sea, lo que hace Isaac es bueno para Dios, ¿por qué? Porque lo ha hecho con libertad. O sea, él podía no haber seguido su palabra, pero la ha seguido. O sea, ha elegido a Dios, ha elegido hacer lo que Dios manda. O sea, ha elegido, está haciendo uso de su libertad. Libertad, ¿no? Libertad moral. La pregunta 23. Bueno, aquí la respuesta, ¿cuál es? ¿No? La E. Eso que muestra una postura naturalista. Recordemos, ¿no? O sea, aquí se nos está hablando ya de estética, ¿no? Estética o podríamos referirnos a ello como filosofía del arte. Sukkei considera que para realizar una adecuada valoración estética, el sujeto que valora debe tener la educación necesaria para reconocer la belleza de las obras, es decir, esa propiedad del objeto de valoración. La valoración estética de Miguel se atribuye a su falta de formación artística. La postura de Sukkei coincide con el naturalismo, ¿no? O sea, hay propiedades del objeto de valoración que permiten tener una experiencia valorativa del mismo, ¿no? Y que permiten, por ejemplo, decir que es bello, que es feo, ¿no? Esa es un poco la idea. Pregunta 24. Ahí está más fácil todavía, ¿no? Sigue siendo estética. Pero en este caso, se nos dice, ¿no? De lo anterior podemos inferir que la idea de arte de este pintor se asemeja a la de Hegel. Ya nos están dando un dato que facilita la respuesta. O sea, Hegel, ¿qué considera que es el arte Hegel? ¿Qué considera que es? ¿A cuál de estas alternativas da cuenta de la idea que el arte tiene Hegel? Ahí la respuesta es la D. Expresión sensible de la idea. Esto sí lo habíamos hecho
además tratando de hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Está la idea o lo absoluto, y la obra de arte es eso, ¿no? La manifestación de ello. Idea absoluto, espíritu en términos generales, ¿no? O sea, la obra de arte expresa el espíritu, nada más. Es una objetivación del espíritu, ¿no? En ella se reconoce el espíritu, ¿no? Poníamos el ejemplo del escultor, ¿no? ¿Cómo sabe el escultor que es un buen escultor? A través de sus obras. Cuando decimos que alguien es buen escultor, ¿lo decimos porque él dice que es buen escultor? No, por sus obras, porque sus obras manifiestan su espíritu, ¿no? Porque sus obras son manifestación de la idea, ¿no? Luego tenemos la 25. Bueno, ¿cuál es la idea ahí? ¿Qué cosa es una ley científica? Eso es por lo que se nos está preguntando, ¿no? ¿Qué cosa es una ley científica? ¿Sí? O sea, nos da un contexto y luego nos dice, ¿no? De lo explicado por el profesor sobre la flotabilidad, ¿no? Se refiere a ese contexto, ¿no? Un profesor explica a sus alumnos, ¿no? El principio de flotabilidad. Bueno, de lo explicado por el profesor sobre la flotabilidad, se puede deducir que la ley científica, ¿qué cosa es una ley científica? No una ley científica, ¿no? Trata de predecir qué es lo que va a suceder en una situación determinada. Trata de predecir. Recordarán ustedes, ¿no? Una de las funciones de la ciencia es predecir. Otra es explicar, ¿no? Otra es describir y otra es observar. Bueno, predecir, adelantar lo que va a suceder. Una ley es una hipótesis confirmada que explica una realidad y o predice un fenómeno natural o social. Tiene la forma de una proposición universal afirmativa. 26. Bueno, aquí, ¿cuál es la respuesta? Dice, lo planteado por el polemista guarda semejanza con las ideas defendidas en, nuevamente se nos dan alternativas, ¿sí? Platón, Maquiavelo, Marx, Ralph Howe. Todos estos son filósofos que han reflexionado sobre la política. Recuerden, un debate público, ¿no? Uno de los polemistas afirma, ¿no? En un debate público,
No tenemos por qué seguir soportando la existencia de gobierno. ¿De qué trata la filosofía política? Sobre las formas de gobierno. Entonces tenemos filosofía política, Platón, ¿qué dice Platón? ¿No? Maquiavelo, Platón, ¿no? Recordarán ustedes la ciudad ideal, la ciudad justa. Maquiavelo, política real o realpolitik, ¿no? El poder justifica los medios, ¿no? La república como mejor forma de gobierno. Marx, ¿no? Lucha de clases, eh, la sociedad capitalista como resultado de relaciones sociales, el comunismo como una alternativa, ¿no? De organización de la sociedad, la teoría de la justicia de John Rawls. Bueno, hay necesidad de un nuevo contrato social que afirme la igualdad ante la ley, pero que afronte, ¿no? La existencia de desigualdades, buscando que todas las personas tengan las mismas oportunidades, ¿no? Y luego viene Leviatán, los hombres son egoístas por naturaleza, tienen que eh, superar ese momento en el que, producto del egoísmo, entran en guerra uno contra otros, eso es la competencia, y resultado de esa guerra podrían morir, ¿no? Para no llegar a eso y por miedo a la muerte, se firma un convenio, se crea el Estado, ¿no? Y claro, este Estado es un poder absoluto, es una autoridad soberana que debe dirimir todas nuestras diferencias. Bueno, ¿cuál de esas cuatro o de esas cinco posturas es la que una de ellas sería la que da cuenta de lo que se está diciendo arriba, ¿no? Ahí con tan solo que mencione esto, nada, tengamos las mismas oportunidades para realizar, ¿no? Están hablándonos de la teoría de la justicia de John Rawls, ¿no? En teoría de la justicia, John Rawls defiende una concepción liberal, todos somos iguales ante la ley, no solamente centrada en libertades individuales, sino también en la igualdad de oportunidades, ya que, según su punto de vista en la actualidad, la problemática de las desigualdades económicas tienen que ser necesariamente enfrentadas, ¿no? ¿Por qué están postulando ustedes a la Universidad de San Marcos? Porque es una universidad pública sin la cual muchos no tendríamos o no habríamos tenido oportunidad de hacer estudios universitarios. El que el Estado financie la educación hace posible que tengamos igual oportunidad, que podemos tener mejores oportunidades, mejores en el sentido de que podamos, frente a otros, tener eh, oportunidad, ¿no? Por ejemplo, oportunidad laboral. Que, bueno, 27. A ver, fíjese lo que se está diciendo de este personaje, Paul Feyerabend, ¿no? Paul Feyerabend es un epistemólogo, ¿no? Él está
construye una posición diferente al verificacionismo del Círculo de Viena, al falsacionismo de Karl Popper, ¿no? Es más, si bien es cierto que en un primer momento tuvo un cierto acercamiento a Popper, sin embargo discrepa con él, ¿no? Y él que está sosteniendo, se nos dice, ¿no? Está sosteniendo que ni siquiera la física, química y la biología poseen un solo método. O sea, no hay un solo método para conseguir conocimientos seguros e irrefutables. Si no hay un método seguro para conseguir conocimiento, ¿qué cosa se puede deducir de ello, ¿no? Que la diferencia entre ciencia, las ciencias empíricas como la física, química y la biología y el conocimiento común, ordinario, ¿no? Vulgar, digamos, no hay mayor diferencia. No hay una diferencia que permita, ¿no? Digamos, que la ciencia se considere como de un valor superior al de cualquier otro tipo de conocimiento, ¿no? No hay, todo vale. Bueno, ahí la respuesta es la A, ¿no? No hay posibilidad de distinguir con precisión entre ciencia y pseudociencia. 28. A ver, recuerden ustedes, ¿no? El pensamiento de Breton, André Breton, manifiesto surrealista, estética contemporánea, ¿no? Corrientes, estética contemporánea. Ya, se nos pregunta por este personaje y por el surrealismo. Y se nos presenta acá una afirmación de André Breton, ¿no? El único extravío delirante que no se podía aceptar era el del sistema de conservación social que protegía a un orden perverso con explotadores y explotados. Bueno, dice, se concluye que el pensamiento de Breton muestra una relación con la concepción de arte ¿basada en qué? O sea, en su función para criticar la sociedad. Recordemos, el surrealismo critica la sociedad, cuestiona la sociedad, ¿no? Plantea el problema de la libertad como un elemento central en la obra de arte. Bueno, lo que escribió Breton demuestra cierto nivel de coincidencia con la postura que concibe al arte desde su función para describir las condiciones reales de vida desde un punto de vista crítico y suscitar un cambio social. ¿Sí? Muy bien. A ver. Un reconocido científico social señala, ¿no? Las sociedades altamente desarrolladas requieren un mayor control estatal sobre la vida de sus ciudadanos para así reducir los índices
de criminalidad. Mayor control. Al respecto, la postura que se contrapone a lo señalado es la... O sea, ¿cuál de las posturas? La de Ral, Locke, Rousseau, ¿no? Teoría del contrato social y origen de la sociedad, igual también es Rousseau. Platón, la teoría de Ptolomeo. ¿Cuál de estas ideas se contrapondría, ¿no?, a lo señalado, ¿no? El mayor control estatal sobre la vida de los ciudadanos. ¿Cuál de estos filósofos apuesta por que no debería haber control estatal sobre los ciudadanos, ¿no? No debería. Bueno, ahí el más claro defensor del individuo y de la libertad del individuo, ¿no?, que además concibe a la libertad como un derecho natural, ¿no? Ese es John Locke. ¿No? John Locke. Se contrapone pues a lo planteado por Locke, quien señala que los seres humanos nos organizamos en sociedad para salvaguardar derechos naturales, que son la vida, la libertad y la propiedad. Como consecuencia, el Estado no debe entrometerse en la vida de los ciudadanos. La respuesta es pues la B. Y la última pregunta, ¿no? A ver, esta última pregunta. ¿Qué responde? Bueno, aquí la respuesta es cómo la podemos presentar, ¿no? O sea, ¿de dónde se deduce la respuesta? Dice, ¿no? Rebeca, estudiante de ingeniería de una universidad privada, considera que dado el alto grado de corrupción en nuestra sociedad, lo mejor es alejarse de la política. Astrid, estudiante de Derecho de la Universidad de San Marcos, por el contrario, está convencida de que es necesario elegir cuidadosamente a nuestros representantes para que lleven de la mejor manera la voz del pueblo. Marque la alternativa que contiene las formas de ciudadanía que practiquen, respectivamente, Astrid y Rebeca, ¿no? Ahí la respuesta sería de respeto a la norma e individualista, ¿no? Claro, alejarse de la, no hay que meterse en política, es lo que dice Rebeca, ¿no? Astrid dice que, por el contrario, que no, ¿no? Que más bien hay que meterse en política, diríamos así, ¿no? Elegir cuidadosamente a nuestros representantes, y ya está, ¿no? Y claro, de respeto a las normas, ¿no? Hay que respetar las normas, o sea, es necesario elegir cuidadosamente. Ojo, eso, elegir cuidadosamente, ¿no? Elegir cuidadosamente. Es decir, no se trata de, digamos, hacer las cosas al margen de la ley, sino se trata de, observando la ley y en el marco que me da la ley, en este caso, elegir cuidadosamente a nuestros representantes, por ejemplo, ¿no? O sea, hay que respetar las normas, hay que respetar las normas, ¿sí? Y hay que participar en la política, pero para que nuestra participación en la política a través de nuestros representantes, por ejemplo, pues hay que hacerlo de una manera cuidadosa, ¿no? Siendo un ciudadano más responsable, digamos, ¿no? Bueno, ahí terminamos. A ver, ahí terminamos. Veamos acá, a ver.
A ver, vamos a hacer como un pequeño resumen así, muy sintético, ¿no? De lo que hemos hecho en el curso, ¿no? Comenzamos con definición de filosofía, se pusieron dos definiciones, la de Aristóteles y la de Wittgenstein, una que afirma la filosofía como saber, el otro como actividad. Luego pasamos una breve historia de la filosofía, vimos a algunos filósofos, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles, por ahí una mención a los sofistas. Sócrates, digamos, la filosofía pues es una actividad que busca hacer mejor a los ciudadanos. Platón, Aristóteles, bueno, la filosofía es la ciencia de las primeras causas, los primeros principios. Hay que hurgar entonces en estas causas, en esos principios. Para Platón, ¿no? Está el mundo de las ideas, para Aristóteles está la sustancia. Luego, en el mundo medieval, aunque no nos hemos centrado en el mundo medieval en esta exposición, hay que recordar nada más San Agustín como parte de la patrística, Tomás como uno de los mayores escolásticos. Viene la filosofía moderna, ¿no? Descartes, fundador del pensamiento moderno y la filosofía moderna, fundador del racionalismo, Locke, fundador del empirismo moderno, al que lo continúa Hume, ¿no? Kant, que funda el criticismo y que hace que la filosofía, eh, digamos, prácticamente se refunde, ¿no? Y luego tienen ustedes a gente como Marx, que ya hemos dicho, piensa que la filosofía tiene como propósito la transformación o debería contribuir, ¿no? A la transformación y no solo a la especulación. Nietzsche, que pues nos habla de la muerte de Dios, de la necesidad de transformar nuestra, nuestra concepción del mundo y de la vida, afirmando la voluntad de poder, ¿no? Tenemos a Hegel, para el cual detrás de toda la historia humana está pues la realización de la idea absoluta, del espíritu, ¿no? Y bueno, y luego hemos estado pasando por disciplinas, ¿no? Ya en la definición de filosofía, después de definir filosofía, pues, se hizo una, un repaso rapidito, ¿no? A partir de la, digamos, de la etimología de los términos usados para dar cuenta de esta disciplina, se hacía un repaso rapidito de lo que es cada una de ellas, ¿no? Ontología, estudio del ser, nociología, estudio del conocimiento, epistemología, estudio de la ciencia, axiología, estudio de los valores, ética, ética viene de costumbres, hábito, moral, ¿no? Es decir, reflexión sobre lo moral. Estética, que viene de sensibilidad, ¿no? Estudio de la sensibilidad y del arte, ¿no? Del arte como expresión de nuestra sensibilidad. Eh, Antropología, estudio del hombre. Filosofía política, estudio de las formas de organizar la sociedad. Pero luego ya hemos visto en cada caso algunos autores, ¿no? Como una suerte de breve historia. Epistemología, o bueno, comencemos con nociología, ¿no? Estudio del conocimiento. Locke, eh, empirista, todo conocimiento tiene como fuente la experiencia, no cree en las ideas innatas. Descartes, racionalista.
Nuestras ideas provienen de la experiencia sensible, de la razón, y hay ideas innatas. Las ideas innatas me permiten afirmar la existencia de Dios, porque alguien tiene que haber puesto estas ideas innatas en mí. Y como las ideas innatas son perfección, infinitud, quien haya sido causa de estas ideas tiene que ser igualmente infinito, perfecto, y no hay otro de quien se predique perfección e infinitud que no sea Dios. Que Dios es, pues, existe, y que si existe no puede ser que yo me engañe, pienso, luego existo, afirmo al sujeto como ser cognoscente, como sujeto cognitivo, ¿no? Logium, toda idea tiene su origen en la experiencia, ¿no? Kant, en realidad, conocemos, pero lo que conocemos es el mundo que experimentamos, no la realidad en sí, ¿no? Y que mientras nosotros busquemos conocimiento en el marco del mundo que lo experimentamos, podemos tener un conocimiento seguro. El problema es cuando queremos ir más allá del mundo que experimentamos, afirmando una realidad en sí, ¿no? Lo que él llama noumeno. Y luego veíamos pues ahí epistemología, filosofía de la ciencia o estudio de la ciencia. Y ahí veíamos el verificacionismo, una teoría verdadera, si podemos tener experiencias que la corroboren. Y luego viene el falsacionismo, ¿no? De nuestras teorías hay que derivar una proposición que, de ser verificada, falsee la teoría, ¿no? Es decir, si es falsa, la teoría es falsa, ¿no? Porque es más fácil buscar falsear la teoría que verificarla, ¿no? Fácil en el sentido de, claro, si yo digo todos los cuerpos caen, que esto sea verdadera, desde el punto de vista del verificacionismo implicaría que yo haya tenido que hacer todas las experiencias habidas y por haber, que corroboren esta afirmación, ¿no? Todos los cuerpos caen y nadie hace eso. Una teoría jamás podría quedar verificada en sentido estricto. Entonces eso hace que Popper cuestione el verificacionismo y nos plantee la falsación más bien, ¿no? Thomas Kuhn, que nos plantea el progreso de la ciencia, ¿no? Los paradigmas científicos, la revolución científica, ¿no? Y nos plantea que, claro, hablamos de revolución en la ciencia, de cuando lo que tenemos es un cambio de paradigma, ¿no? Una teoría, la teoría que sirve como modelo, ¿no? Que logra sustituir a otra, ¿no? Y donde sustituir quiere decir que los marcos conceptuales, ¿no? Que hacen posible esa teoría y la experiencia que corrobora esa teoría han cambiado, ¿no? Bueno, luego tenemos ética. Ahí habíamos visto a Sócrates, Platón, ¿no? Y el intelectualismo moral. Solo hace el bien quien conoce el bien, el mal es por ignorancia. Aristóteles y su teoría de las virtudes, el fin último es la felicidad, y logra ser feliz el que logra hacer ser virtuoso, ¿no? ¿No? Evitando el vicio por exceso o el vicio por defecto y eligiendo el término medio.
Luego tenemos Kant, ¿no? El imperativo categórico, el hombre está dotado de razón, puede descubrir la ley moral y lo que debería hacer es actuar dejando que la ley moral determine su voluntad, ¿no? Actuar siguiendo la ley moral. Y la ley dice, pues, debes hacer esto, es un imperativo categórico, ¿no? Y quien quiera ser considerado moralmente bueno, tiene que dejar que la ley moral determine su voluntad, es decir, siguiendo lo que manda la ley. No actuar por deber, no conforme al deber, sino por deber, o sea, sin esperar nada a cambio, ¿no? Seguir la ley moral y actuar moralmente quiere decir eso, ¿no? Yo no actúo moralmente porque voy a recibir un beneficio, ¿no? Aun cuando ese beneficio simplemente sea el reconocimiento de alguien, no. Yo actúo de determinada manera siguiendo la ley moral porque así lo ordena la ley moral. No puede inclusive causarme prejuicios, pero si la ley lo ordena, hay que seguir lo que la ley moral determina, ¿no? Bueno, y luego viene el intuicionismo moral, ¿no? Lo bueno es algo a lo que accedemos vía la intuición, ¿no? Eh, el utilitarismo, para el cual lo bueno es lo que provoca placer, lo que genera bienestar, ¿no? El utilitarismo. Eh, bueno, y luego tenemos la axiología, estudio de los valores, ya hemos visto hace un rato, ¿no? Por si acaso, en caso de la moral, hablábamos de sujeto moral, ¿no? Normas, valores morales y acción moral, ¿no? En el caso de la axiología, tenemos un sujeto, un objeto y eh, nuestras valoraciones que hacemos de los objetos, ¿no? Hablábamos de características, ya hemos dicho. eh, Polaridad, graduación, grados, ¿no? Y jerarquía, ¿no? Experimentamos los valores como valores opuestos, bueno, malo. Veíamos un ejemplo ahora, ¿no? En términos de, eh, digamos, alrededor del valor de la patria, ¿no? Eh, Héroe, traidor, ¿no? Bueno, luego tenemos pues intensidad, cómo experimentamos el valor. Decimos que una cosa es bella, que otra cosa es bellísima, ¿no? Y ello responde a la forma con que vamos experimentando el valor. Jerarquía, usamos muchos valores para tomar decisiones, pero de todos esos valores, unos son considerados superiores y otros inferiores, ¿no? Se ponía hace un rato un ejemplo, ¿no? Dos personas estudian, pero se dedican a estudiar y lo hacen con ahínco, ¿no? Por eh, valores diferentes. Uno porque juzga que el aprender per se ya constituye un valor fundamental y el valor que lo lleva a él a buscar estudiar con ahínco, y el otro porque, claro, sus padres están pagando los estudios o sus hermanos o su familia y no puede ser pues que paguen sus estudios y que salga desaprobado, ¿no? Y entonces hay que hacer el esmero por aprender, ¿no? Entonces, bueno, ahí se están valorando cosas diferentes, ¿no? Y se están priorizando, se están colocando como valores principales dos valores diferentes, ¿no? Bueno, y luego tenemos pues eh, clases de valores. Hay valores hedonísticos,
hay valores religiosos, hay valores económicos, hay valores cognitivos, hay valores sociales, ¿no? Hay valores económicos, bueno, y distintas clases de valores, ¿sí? Luego tenemos estética, ¿no? Ahí lo que tenemos nuevamente es la obra de arte y la razón por la que consideramos que esa obra de arte es bella, ¿no? Que puede ser o bien que la obra de arte contenga cualidades que la hacen bella per se, o bien que es algo puramente subjetivo, ¿no? Eh, o ideas como las de Platón, ¿no? Hay, digamos, la obra de arte es imitación, y en tanto imitación de lo que experimentamos, de la realidad que experimentamos, nos aleja de las esencias de las cosas. Para Aristóteles, la obra de arte es técnica, presupone un conocimiento, y entonces, claro, la clave está en ese conocimiento, ¿no? Y luego tenemos a Kant, ¿no? Para Kant, la obra de arte tiene que ver con la sensibilidad, ¿no? Pero, digamos, hay juicios, así como hay juicios morales universales, así como hay leyes morales universales, debería haber juicios estéticos universales. Pero esos juicios estéticos universales tienen que ver con, digamos, las condiciones que hacen posible que yo experimente las cosas en términos de goce o, ¿no? De goce o disfrute, y que de hecho podemos llegar a cierta valoración universal, porque las condiciones que hacen posible ese juicio estético son, digamos, las mismas en todos, ¿no? Pero luego viene Hegel y nos dice pues que la obra de arte expresa el espíritu, la idea absoluta, ¿no? Y es a través de ella que el espíritu se va conociendo a sí mismo y se va sabiéndose productor de esa obra de arte, ¿no? Y reconociéndose en ella. Viene Nietzsche y nos habla pues de lo apolíneo, de lo dionisiaco, y de cómo la obra de arte es el resultado, ¿no? De esa relación entre lo apolíneo y lo dionisiaco, pero que lo apolíneo lo apolíneo o el orden, lo racional ha primado, ¿no? Y eso ha empobrecido la obra de arte, que había que recuperar lo dionisiaco, ¿no? Eh, Dejar pues que lo instintivo cobre su papel, ¿no? El papel que debería tener en la vida humana, ¿no? Y donde en el arte, eh, esa posibilidad de creación que hay en el arte pasa por la liberación de los instintos, ¿no? Luego viene ya la filosofía política, hemos hablado de las formas de gobierno, ¿no? De cómo es que se piensa esa forma de gobierno de manera diferente por diferentes filósofos. Platón con su idea de la ciudad ideal, ¿no? En el mundo, Aristóteles con la idea de que cada hombre tiene una naturaleza y que habría que organizar la sociedad en función de la naturaleza de los hombres. Unos están para mandar, otros para obedecer, hombres libres, hombres esclavos, y sin embargo, claro, le da un papel muy importante a las leyes, y mientras que Platón, su maestro, parece optar por la aristocracia, él parece optar por la democracia. Luego viene pues Maquiavelo, no importa para él, o sea, no deberíamos plantearnos la mejor forma de gobierno, sino la forma en que la política se desenvuelve de manera real, y en función de cómo se desenvuelve de manera real la política,
podamos nosotros tener una práctica política sobre la base de reglas y de recomendaciones que Él nos da, ¿no? Para los que no tenemos poder y queremos acceder al poder, y para los que tenemos el poder y queremos mantenerlo, ¿no? Entonces Él establece un conjunto de reglas, ¿no? En donde prima, pues, la eficacia de los medios, ¿no? El criterio es la eficacia, ¿no? El poder es el fin, el problema son los medios. Y se valora el medio que sea más eficaz. Pero también encontramos en Maquiavelo la idea de la república como la mejor forma de gobierno, ¿no? Y la ciudadanía, ¿no? Como un elemento clave para que funcione esta forma de gobierno, ¿no? Entonces se trata de hacer virtuosos a los ciudadanos y que los ciudadanos se comporten de manera virtuosa. Bueno, y de ahí pasamos pues a Marx nuevamente para ver cómo es que él piensa la sociedad como resultado de la lucha de clases, ¿no? Y después hemos visto ya corrientes: republicanismo, anarquismo, comunismo, liberalismo, ¿no? Y se terminó con temas, ¿no? Vinculados a la filosofía política. La globalización como este proceso que articula la vida en el planeta y que, sin embargo, abre también problemas. Problema, entre otros, el de la diversidad cultural, ¿no? Y bueno, con eso creo que terminamos en un repaso así, que no ha querido señalar todo lo desarrollado, que es más de lo que he mencionado, pero que por lo menos permite rápidamente un vistazo. Bueno, hasta ahí. Una pregunta que solamente diré algo para ir una pregunta que alguien ha hecho aquí, ¿no? Deducir es pasar de una afirmación general hacia proposiciones particulares, ¿no? O sea, una conclusión particular, ¿no? Media entre la proposición general y la particular, una proposición particular que sirve como mediación para la conclusión, ¿no? Pero es para pasar de lo general. Todos los cuerpos se dilatan con el calor, ¿no? Por ejemplo, esa es una proposición general, ¿no? El hierro es todo cuerpo metálico, ¿no? Todo metal se dilata con el calor. El hierro es un metal, conclusión, se dilata con el calor. El hierro se dilata con el calor. El hierro, ¿no? O sea, eso es una proposición particular que da cuenta de un metal en particular, ¿no? O sea, pasamos de lo general a lo particular. Pero la inducción es más bien, vamos de lo particular hacia lo general, ¿no? Para poner un ejemplo que hay, por ahí se ponía en uno de los materiales, ¿no? Pedro es, digamos, Pedro engaña, Juan engaña, Luis engaña, todos los hombres, por lo tanto, engañan, ¿no? O sea, estamos yendo de lo particular a lo general. Claro, eso es cuestionable. Estamos dando ahí un salto, ¿no? Todos. Eso es justamente lo que cuestionan algunos de la inducción, ¿no? Ese salto, sobre todo en aquellos casos en los que no se puede verificar que sean todos los casos los que están comprometiendo en la proposición general, ¿no? Bueno, pero ahí más o menos tienen ustedes una idea de qué es inducción y qué es deducción, ¿no?
Un abracito, cuídense mucho, ya nos vemos. Ojalá que podamos encontrarnos en la universidad y ya como ustedes como alumnos de la universidad y yo como profesor de ustedes, ¿no? En algún curso de filosofía o vinculada a filosofía que pueda haber. Un abracito, cuídense mucho, nos vemos. Hasta luego, profesor, muchas gracias. Nos vemos, cuídense.